El sol de la tarde pintaba de dorado los tejados de teja roja de San Benito, cuando Miguel, de apenas 6 años, se detuvo frente al pozo abandonado en el terreno baldío detrás de la iglesia. Sus ojos castaños, aún húmedos por las lágrimas que había derramado la noche anterior, se fijaron en la abertura circular cubierta por tablas viejas y carcomidas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ella está ahí, murmuró el niño, señalando con el dedo pequeño y tembloroso hacia el agujero oscuro. Doña Carmina, la vecina que lo había encontrado vagando por las calles desde el amanecer, siguió su mirada con una mezcla de pena e impaciencia. ¡Qué tontería, Miguel! Tu madre se fue, tú lo sabes. El comisario ya se lo explicó a tu padre, pero el niño negó con la cabeza con una determinación que contrastaba con su edad. No se fue, está en el pozo, yo la vi. La historia de Elena Santos se había extendido por el pueblito como fuego en paja seca. Una joven madre de 28 años, casada con el comerciante Roberto Santos, que simplemente había desaparecido una mañana de martes. No se llevó ropa, no dejó nota, no le dijo nada a nadie. El marido insistía en que había huido con algún amante, una versión que ganaba fuerza con cada repetición en los bancos de la plaza y en las filas del mercado. Mujer joven, bonita, siempre fue un poco rara, comentaban las señoras del bordado, moviendo las cabezas en desaprobación. Debe haberse cansado de la vida de casada. Miguel, sin embargo, no paraba de repetir la misma historia. Para quien quisiera escuchar, y eran cada vez menos, él contaba que había visto a su madre siendo llevada al pozo. Cuando le preguntaban quién se la había llevado, el niño se quedaba en silencio, los ojos perdidos en un lugar que solo él podía ver. El comisario Antonio Ferreira, un hombre práctico de 50 y pocos años, había interrogado al niño más de una vez. Sentado en la comisaría con las manos enormes apoyadas sobre la mesa de madera, hablaba despacio, como si conversara con alguien que no entendía bien el español. Mira, hijo mío, los niños a veces confunden las cosas. ¿Tuviste pesadillas con tu madre? ¿Soñaste que estaba en el pozo? Miguel negaba vehementemente. No fue un sueño. Yo la vi con mis propios ojos. ¿Y quién la llevó allí? El silencio que seguía era siempre el mismo, denso, cargado de algo que nadie lograba descifrar. El comisario suspiraba, hacía algunas anotaciones en el cuaderno y despedía al niño, que volvía a casa con el padre cada vez más irritado. Roberto Santos, un hombre alto y de hombros anchos, trabajaba en el comercio de cereales desde los 17 años. Después de la desaparición de su esposa, se había vuelto una figura aún más cerrada y amarga. Para él, las fantasías de su hijo eran una humillación pública que tenía que parar. «Basta de esa historia del pozo», gritaba cuando llegaba a casa y encontraba a Miguel dibujando círculos oscuros en el cuaderno escolar. «Tu madre se fue porque quiso. No hay pozo, no hay nada». El tiempo, sin embargo, tiene una manera peculiar de lidiar con las verdades incómodas. A veces las entierra tan profundo que parecen desaparecer para siempre. Otras veces las conserva intactas, esperando el momento justo para volver a la superficie. Los meses se transformaron en años. Miguel creció siendo conocido como el niño del pozo, un apodo que cargaba una mezcla de curiosidad y pena. En la escuela, los compañeros ora lo provocaban, ora lo evitaban, como si la tragedia fuera contagiosa. Él aprendió a quedarse callado sobre su madre, pero nunca dejó de mirar hacia el terreno baldío cuando pasaba por la iglesia. El pozo continuaba allí, cubierto por las mismas tablas, ahora aún más deterioradas por el tiempo.
La vegetación creció alrededor, creando una especie de cortina verde que lo escondía parcialmente de los ojos curiosos. La ciudad siguió su vida. Nacimientos, muertes, matrimonios, pequeños escándalos que ocupaban las conversaciones y después eran olvidados. Roberto se casó nuevamente cuando Miguel cumplió 10 años. Solange era una mujer gentil, maestra primaria, que trataba al hijastro con cariño genuino. Ella nunca mencionaba a Elena, y Miguel aprendió a hacer lo mismo. El nombre de su madre se convirtió en territorio prohibido en la casa de la calle de las Flores. Pero las memorias tienen vida propia. Miguel se había convertido en un joven introvertido que prefería los libros a la compañía de otros. Estudiaba mucho, como si el conocimiento pudiera llenar el vacío dejado por las preguntas sin respuesta. Cuando cumplió 18 años, hizo el examen de ingreso para Derecho en una ciudad más grande y se mudó, dejando San Benito atrás como una ropa que ya no le quedaba. 20 años pasaron como páginas de un calendario siendo arrancadas por el viento. La ciudad pequeña cambió lentamente como suelen cambiar las ciudades pequeñas. Algunas calles fueron asfaltadas. Llegó Internet. Se construyó un pequeño centro comercial en la entrada de la ciudad. Pero el centro histórico permanecía casi inalterado, con sus casas coloniales y la iglesia centenaria dominando el paisaje. El terreno baldío donde estaba el pozo había sido comprado por la municipalidad para la construcción de una plaza. Era parte de un proyecto de revitalización urbana que prometía traer más turistas a la región. Las obras comenzaron una mañana de marzo, cuando el sol aún estaba bajo y la neblina matinal danzaba entre los árboles. Juan Bautista, el operador de la excavadora, era un hombre experimentado que había trabajado en decenas de obras por la región. Conocía a San Benito desde niño y recordaba vagamente la historia del niño que decía que su madre estaba en el pozo. Cuando vio las tablas viejas en medio del terreno, paró la máquina y llamó al ingeniero responsable. «Hay un pozo viejo aquí, don Carlos. Mejor que veamos qué hay antes de pasar por encima». Carlos Mendonza, un hombre de 40 y pocos años, que había crecido en una ciudad vecina, no conocía la historia local. Para él, era solo otro obstáculo en la obra. «Debe ser un pozo artesiano antiguo. Vamos a taparlo con tierra y seguir adelante». Pero Juan Bautista dudó. Había algo en su memoria, un recuerdo nebuloso de conversaciones oídas en la infancia. «Creo que es mejor comunicar a la municipalidad. Puede haber alguna cuestión legal». La noticia llegó al despacho del alcalde Marcos Aurelio esa misma mañana. Un hombre joven y ambicioso había sido elegido con la promesa de modernizar la ciudad. El descubrimiento de un pozo antiguo en medio de las obras era exactamente el tipo de problema que no quería enfrentar. «¿Cuánto tiempo va a retrasar la obra si excavamos ese pozo?», le preguntó al secretario de Obras. «Depende de lo que encontremos allí, señor alcalde. Si es solo un pozo común, unos 2 o 3 días». En la ciudad pequeña, las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Antes del mediodía, la mitad de San Benito ya sabía que habían encontrado el pozo en el terreno de la futura plaza. Y con la noticia vinieron las memorias. Doña Carmina, ahora de 82 años y caminando con la ayuda de un bastón, fue una de las primeras en aparecer en el lugar de la obra. Sus ojos aún claros se fijaron en las tablas viejas con una expresión de reconocimiento. «Es el pozo del niño Miguel», dijo para quien quisiera oír, «aquel que decía que su madre estaba allá abajo». La información se extendió como ondas en un lago tranquilo. Personas que no pensaban en la historia hacía décadas comenzaron a recordar detalles. El niño flaco y de ojos tristes, las palabras repetidas como una oración, la desesperación del padre. Algunos se acordaban también de Elena Santos, una mujer bonita y reservada que había desaparecido sin dejar rastros.
El comisario Antonio Ferreira se había jubilado hacía 5 años, pero aún vivía en la ciudad. Cuando supo del descubrimiento del pozo, sintió un escalofrío familiar recorrer su columna. Había casos que nunca salían completamente de la cabeza de un policía, y la desaparición de Elena Santos era uno de ellos. Esa noche, llamó a la comisaría y habló con el comisario actual, un joven llamado Ricardo Moura. «Tienes que abrir ese pozo con cuidado», le dijo Antonio. «Puede haber más cosas allí de las que imaginamos». La noticia llegó a Miguel por un camino tortuoso. Ahora era un abogado exitoso en Sao Paulo, casado, padre de 2 hijas. A los 46 años había construido una vida sólida, lejos de las memorias de San Benito. Pero cuando su primo Juliano llamó contándole sobre el descubrimiento del pozo, algo dentro de él se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. «Van a excavar, Miguel». Después de todos estos años, Miguel se quedó en silencio del otro lado de la línea. Imágenes que había pasado décadas tratando de enterrar volvieron con una claridad brutal. El rostro de su madre, la última mañana que la había visto, el sonido extraño que había oído en la madrugada, la certeza inquebrantable de niño de que ella estaba en el pozo. «Necesito ir para allá», dijo finalmente. «¿Estás seguro? Puede que no sea nada, primo». Pero Miguel ya sabía que sería algo. Había esperado 20 años por ese momento sin siquiera saber qué estaba esperando. La excavación comenzó un viernes por la mañana. Una pequeña multitud se reunió alrededor del terreno, mantenida a distancia por cintas de aislamiento. El alcalde había autorizado la apertura del pozo después de consultar al fiscal público. Era mejor verificar que enfrentar cuestionamientos posteriores. Juan Bautista operaba la excavadora con cuidado redoblado. Las tablas viejas fueron removidas primero, revelando una abertura circular de cerca de 1,5 metros de diámetro. El interior estaba oscuro y exhalaba un olor de tierra húmeda y descomposición. «Vamos a necesitar que alguien baje ahí», dijo el ingeniero Carlos, ahora visiblemente nervioso con la situación. El bombero voluntario Sebastián Costa se ofreció para el descenso. Un hombre pequeño y ágil de 50 años había participado en varias operaciones de rescate en la región. Equipado con cuerdas y una linterna potente, descendió lentamente por la abertura estrecha. La multitud esperaba en silencio. Doña Carmina rezaba bajito, las manos entrelazadas sobre el mango del bastón. El comisario Ricardo Moura hablaba por radio con el equipo técnico. El alcalde Marcos Aurelio caminaba de un lado a otro, visiblemente ansioso. Fueron 15 minutos eternos hasta que Sebastián dio señales de vida allá abajo. «Hay cosas aquí», gritó, la voz resonando de forma extraña en el pozo. «Mejor llamar a la pericia». 2 horas después, cuando los peritos criminales terminaron el trabajo inicial, la verdad emergió del fondo de la tierra como una confesión largamente reprimida. Elena Santos estaba allí, o al menos lo que quedaba de ella después de 20 años. Junto con los restos mortales fueron encontrados fragmentos de ropa, una alianza de matrimonio y una cadena de oro que ella siempre usaba. El silencio que se abatió sobre la multitud fue diferente a cualquier otro. Era un silencio cargado de culpa, de reconocimiento tardío, de vergüenza colectiva. Personas que habían dudado de las palabras de un niño de 6 años, ahora enfrentaban la evidencia incontestable de que él tenía razón. Miguel llegó a San Benito el sábado por la mañana. 20 años después, volvía a la ciudad natal para confrontar la verdad que nunca había abandonado su corazón. Cuando bajó del auto alquilado frente al terreno donde estaba el pozo, decenas de ojos se volvieron hacia él. Estaba diferente, claro. El niño flaco se había convertido en un hombre de porte medio,
con hebras grises en las sienes y una expresión serena que escondía décadas de dolor procesado. Pero los ojos continuaban siendo los mismos, castaños e intensos, capaces de ver verdades que otros preferían ignorar. Doña Carmina fue la primera en acercarse. Apoyándose en el bastón, caminó hasta él con pasos lentos pero determinados. «Miguel, hijo mío», le dijo, la voz embargada. «Tenías razón, perdón por no haber creído». Él la abrazó gentilmente. «Usted cuidó de mí cuando más lo necesitaba, doña Carmina. No hay nada que perdonar». Pero sí lo había. La ciudad entera tenía algo que perdonar, principalmente a sí misma. A lo largo del día, varias personas se acercaron a Miguel para expresar sus pésames tardíos y, implícitamente, pedir disculpas. Profesores que habían tratado sus fantasías como problemas psicológicos, vecinos que habían esparcido chismes sobre Elena huyendo con un amante, autoridades que habían archivado el caso sin investigación adecuada. El comisario Antonio Ferreira, ahora un señor de cabellos blancos y espalda encorvada, fue uno de los últimos en llegar. Cuando vio a Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Debería haber excavado ese pozo hace 20 años», le dijo, la voz temblorosa. «Debería haber creído en ti». Miguel lo miró sin rabia, solo con una tristeza profunda. «Usted hizo lo que creía correcto en esa época. Yo era solo un niño traumatizado. Al menos eso era lo que todos pensaban. Pero tú sabías. De alguna forma, tú sabías». La investigación que siguió reveló detalles que la ciudad no estaba preparada para enfrentar. La necropsia confirmó que Elena había muerto de traumatismo craneal. Fragmentos de madera encontrados junto a los restos mortales indicaban que había sido golpeada por un objeto contundente antes de ser arrojada al pozo. Roberto Santos, el padre de Miguel, había muerto 3 años antes de un ataque cardíaco. Pero las evidencias recolectadas en la casa donde había vivido con Elena comenzaron a contar una historia diferente de la versión oficial. Los vecinos se acordaron de discusiones violentas, de gritos en la madrugada que eran ahogados por las paredes gruesas de la casa colonial. Solange, la segunda esposa de Roberto, fue interrogada varias veces. Una mujer de 60 y pocos años, maestra jubilada, había pasado las últimas 2 décadas creyendo que su marido era un hombre íntegro que había sido abandonado por su primera esposa. «Él nunca fue violento conmigo», repetía a los investigadores, las manos temblorosas sosteniendo un pañuelo de papel. «Nunca pensé que...». Las evidencias, sin embargo, pintaban un cuadro sombrío. Roberto Santos había matado a su esposa en una discusión que se salió de control y, desesperado, había decidido deshacerse del cuerpo en el pozo abandonado. La versión de que Elena había huido con un amante fue cuidadosamente construida y alimentada por él mismo. Miguel, con 6 años, había presenciado algo. Tal vez el momento en que el padre cargaba el cuerpo de su madre hacia el pozo. Tal vez solo parte de la escena. Traumatizado y sin lograr procesar completamente lo que había visto, repetía la única certeza que tenía: su madre estaba en el pozo. El funeral de Elena Santos tuvo lugar un martes soleado, exactamente 20 años y 3 meses después de su desaparición. La iglesia estaba llena. Había personas que apenas la conocían, pero que necesitaban estar allí como una forma de pedir perdón colectivo. Miguel cargó el ataúd junto con primos y amigos de la familia. Durante toda la ceremonia mantuvo la compostura, pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tormenta de emociones detrás de la máscara serena. En la homilía, el padre Francisco, que había llegado a la parroquia apenas 5 años antes, habló sobre verdades que no mueren, sobre voces que claman por justicia aun cuando son ignoradas, sobre la importancia de escuchar a aquellos que la sociedad considera menos creíbles,
los niños, los marginados, los que no tienen voz. Elena Santos finalmente encontró descanso, dijo, mirando directamente a Miguel. Y su voz, amplificada por la inocencia de un niño, finalmente fue escuchada. Después del entierro, Miguel caminó hasta el terreno donde estaba el pozo. La obra de la plaza había sido suspendida indefinidamente, y el lugar permanecía aislado. Se quedó allí por una hora, en silencio, procesando 2 décadas de dolor, culpa y soledad. Doña Carmina se acercó despacio y se quedó a su lado. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. Miguel tardó en responder. «Volver a Sao Paulo, continuar mi vida, pero ahora con la certeza de que ella finalmente descansó». «¿Y puedes perdonar?». Él miró a la mujer anciana que había sido la única en mostrar algo de compasión por él cuando era niño. «Ya perdoné hace mucho tiempo, doña Carmina. La rabia lastima más a quien la siente que a quien la causó». En los días que siguieron, San Benito enfrentó una crisis de conciencia colectiva. Periódicos de ciudades vecinas publicaron la historia con titulares sensacionalistas. Niño de 6 años sabía la verdad que adultos ignoraron por 20 años. Y el misterio del pozo, cuando la inocencia es más sabia que la experiencia. Pero para los habitantes de la ciudad no se trataba de titulares o curiosidad morbosa. Era un ajuste de cuentas con su propia capacidad de escuchar, de creer, de investigar más allá de las apariencias convenientes. El alcalde Marcos Aurelio decidió transformar el terreno en un memorial. No una plaza común, sino un espacio dedicado a la reflexión sobre la importancia de escuchar voces que muchas veces son ignoradas. Una placa simple fue colocada en el lugar donde estaba el pozo, en memoria de Elena Santos y de todas las verdades que esperaron décadas para ser escuchadas. Que podamos aprender a escuchar con el corazón, especialmente cuando las palabras vienen de quien la sociedad considera menos creíble. Miguel regresó a São Paulo, pero mantuvo contacto con algunas personas de la ciudad natal. Doña Carmina le escribía cartas mensuales. Sí, cartas de papel, escritas a mano, como si los correos electrónicos no fueran suficientes para cargar el peso de las palabras que necesitaba decir. En una de esas cartas le contó que había creado un grupo en la iglesia dedicado a escuchar a niños que pasaban por situaciones difíciles. «Aprendí que los pequeños a veces ven lo que nosotros, adultos, preferimos no ver», le escribió. «Nunca más voy a dudar de un niño que pida ayuda». El caso tuvo repercusiones más allá de San Benito. Miguel fue invitado a dar conferencias sobre la importancia de tomar en serio los relatos de niños, especialmente en casos de violencia doméstica. Aceptó algunas invitaciones, siempre comenzando sus charlas con la misma frase. «Tenía 6 años cuando dije que mi madre estaba en el pozo. 20 años después, excavaron y encontraron la verdad. La pregunta que queda es, ¿cuántas otras verdades estamos ignorando hoy?». Sus hijas, Ana Clara y Beatriz, de 10 y 8 años respectivamente, crecieron conociendo la historia de la abuela que nunca conocieron. Miguel se aseguraba de contarlo todo, sin omitir detalles, porque creía que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era mejor que la fantasía. «¿Papá? ¿No te enojaste con las personas que no te creyeron?», le preguntó Ana Clara una noche, después de escuchar la historia una vez más. Miguel reflexionó antes de responder. «Me enojé, sí, por mucho tiempo, pero después entendí que la rabia era como un veneno que yo estaba tomando esperando que otros murieran. Perdonar no significa olvidar o decir que lo que hicieron estaba bien. Significa liberarse a uno mismo del peso de cargar ese dolor para siempre». En San Benito, el memorial se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Padres llevaban a sus hijos para explicar la importancia de decir la verdad y de escuchar con atención.
Profesionales de la educación y asistentes sociales visitaban el lugar como parte de entrenamientos sobre cómo identificar señales de violencia doméstica. El pozo fue sellado definitivamente, pero su historia continuó viva. Profesores contaban el caso en las escuelas, no como una historia de terror, sino como una lección sobre coraje, persistencia y la fuerza de las verdades que se niegan a morir. 5 años después del descubrimiento, Miguel regresó a San Benito para participar en la inauguración de un centro de apoyo a niños víctimas de violencia. El centro llevaba el nombre de Elena Santos y había sido construido con recursos recaudados por la propia comunidad, una forma concreta de que la ciudad pidiera disculpas por su silencio pasado. Durante la ceremonia, Miguel subió al estrado para hablar. Ante una audiencia compuesta por autoridades, habitantes antiguos y rostros nuevos, comenzó. Mi madre, Elena Santos, fue silenciada a los 28 años. Yo, a los 6 años, traté de ser su voz, pero ustedes no pudieron escucharme. No los culpo por eso. Es difícil creer en palabras que desafían la versión más conveniente de la realidad. Hizo una pausa, mirando al público atento. Pero hoy estamos aquí porque aprendimos una lección fundamental. Las verdades no mueren, solo esperan, y cuando finalmente emergen, tienen el poder de transformar no solo el pasado, sino también el futuro. El centro fue inaugurado bajo aplausos emocionados. Doña Carmina, ahora de 87 años y en una silla de ruedas, fue la primera en ser atendida en el nuevo espacio. No porque necesitara ayuda, sino porque quería bendecir simbólicamente el lugar. Este lugar va a hacer la diferencia, le dijo a Miguel. Otros niños van a ser escuchados aquí. Hoy, más de una década después del descubrimiento en el pozo, la historia continúa resonando. Miguel se convirtió en un defensor reconocido de los derechos de los niños, pero nunca abandonó su profesión de abogado. Encontró una forma de usar su propia experiencia para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. En su mesa de trabajo en Sao Paulo mantiene una foto de su madre y una pequeña placa con una frase que resume todo lo que aprendió. La verdad no tiene prisa, pero nunca se rinde. San Benito cambió, como cambian todas las ciudades a lo largo del tiempo. Pero el cambio más profundo fue invisible. La comunidad aprendió a escuchar de forma diferente. Profesores fueron entrenados para identificar señales de abuso. Vecinos aprendieron a no ignorar gritos en la madrugada. Autoridades desarrollaron protocolos más rigurosos para investigar desapariciones. El memorial de Elena Santos se convirtió en más que un monumento. Se volvió un compromiso colectivo. Una promesa de que nunca más una voz sería ignorada simplemente porque venía de alguien considerado muy joven, muy diferente o muy inconveniente para ser tomado en serio. La última vez que Miguel visitó San Benito, encontró una placa nueva en el memorial. Había sido colocada por un grupo de estudiantes de secundaria que habían estudiado el caso como parte de un proyecto sobre derechos humanos. El mensaje era simple, pero poderoso. Aquí yace Elena Santos, que fue silenciada. Aquí también nace nuestra promesa de que ninguna voz será ignorada nuevamente, porque las verdades no mueren, solo esperan que tengamos suficiente coraje para escucharlas. Miguel se quedó frente a la placa por largos minutos, sintiendo el peso y la liviandad simultáneos de la historia que había cargado toda su vida. El niño de 6 años que señaló el pozo había crecido, pero su verdad permanecía intacta, ahora grabada no solo en la memoria, sino en la conciencia colectiva de una ciudad entera. Al despedirse del memorial, murmuró bajito: «Descansa en paz, mamá. Tu voz finalmente fue escuchada». El viento que soplaba entre los árboles del memorial parecía llevar consigo todas las palabras no dichas.
todas las verdades que aún esperaban su turno para emerger a la luz. Y en San Benito, las personas caminaban un poco más atentas a los susurros de los niños, a los gritos ahogados por la madrugada, a las verdades inconvenientes que se niegan a morir, porque algunas historias no terminan cuando llegan al final. Se transforman en lecciones, en promesas, en cambios que resuenan mucho más allá del último punto final. Y la historia del niño que señaló el pozo continuaría resonando, mientras hubiera personas dispuestas a escuchar las voces que el mundo prefiere ignorar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con otras personas. Vivimos en un mundo donde muchas voces aún esperan para ser escuchadas. La de niños, ancianos, marginados y todos aquellos cuyas verdades son consideradas inconvenientes. Que podamos aprender a escuchar con más atención y actuar con más coraje cuando alguien necesite nuestra ayuda. Deja tu comentario sobre qué parte de esta historia más te impactó y cómo podemos, en nuestro día a día, ser mejores oyentes de las verdades difíciles que nos rodean.